gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición para compartir con ustedes el final de la jornada de la actividad parlamentaria. Hoy un día muy importante. Se comenzó a discutir en el Congreso de la Nación la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la jornada laboral. 7 proyectos hay en vista. Estuvo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, participando. No hay ninguna propuesta desde el Ejecutivo, pero sí dio su acompañamiento y dijo que era importante y fundamental que esto se pudiera desarrollar. También pidió que fuera gradual, ¿no? Que hubiera una estrategia de gradualidad para implementarlo en los distintos sectores. Argentina tiene un sistema laboral muy distinto y además hay que recordar que no solo la Ley de Contrato de Trabajo rige como estándares mínimos que tienen que tener todas las relaciones laborales, sino que también cada actividad tiene su propio convenio colectivo de trabajo, donde ahí sí hay ajustes respecto a la jornada laboral. Recordaron las primeras resoluciones y los primeros acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, cómo se instituyó en Argentina, en qué proceso, las 8 horas laborales como piso, ¿no? De ahí se puede reducir, no se puede trabajar más de 8 horas por día en 48 horas semanales repartidas a lo largo de la semana, sino que también se plantea en definitiva la necesidad de ir incorporando a todos los sectores que están precarizados. Por más que no estén regidos formalmente por la Ley de Contrato de Trabajo, las reglas generales tienen que ver justamente con la jornada laboral y lo que es tolerable para el tiempo de reposición, de trabajo, de esparcimiento, de relaciones también con las familias y las tareas de cuidado que estuvieron muy presentes. Vamos a repasar todo lo que sucedió y también vamos a anticipar lo de mañana, que hay otra comisión que se va a estar juntando aquí para recibir al ministro de Educación, Jaime Persic, y empezar a hablar del financiamiento educativo, así como también hay comisión dentro de 2 días. El día jueves también van a discutir presupuesto IVA, compra sin IVA, para que sea ley a partir de ahora. Voy a saludar aquí a mis colegas que están muy engamados ambos. ¿Cómo está Claudio Mardones? Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda Gaby Vulcano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Están los dos Muy bien. de negro, divinos, Sí. así, me dan un marco. Vos con esa corbata. ¿Qué tal? ¿Qué Me tal la encanta. combinación? Bien Barbie, Gracias. me gusta. Exactamente. Bien en Barbieland. Bueno, no estamos en Exactamente. Barbieland. Pero bueno. No. Estamos en esta triste realidad argentina, compleja, difícil y en pleno debate electoral. Y bueno, vino la ministra. ¿Quién dice por ahí se puede reducir la jornada laboral, no? Sí, aparece como un debate un poco más extenso que otros de los temas que se están instalando aquí en la Cámara de Diputados, como tiene que ver con el proyecto de compra sin IVA y también el de financiamiento educativo, que son 2 iniciativas que ya había anunciado el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Te diría que ahí está puesto un poco más el esfuerzo para ver si se puede avanzar con esas 2 iniciativas. La discusión por la reducción de la jornada de trabajo está más difícil en términos de que es un tema que se viene discutiendo ya. Hay 7 iniciativas, después vamos a estar contándoles un poco más sobre ese tema. Pero nunca había llegado a la comisión, digamos, a un debate cierto. un poco más colectivo. Sí, y uno de los puntos que a mi entender es favorable para poder avanzar en esa discusión tiene que ver con que tiene el apoyo de la ministra de Trabajo, Sí. Raquel Kelly Hoy Olmos. fue súper explícita. Sí, ya lo había dicho en público en algunas entrevistas que ella estaba a favor de dar ese debate. Ahora lo volvió a ratificar en la reunión que se hizo hoy aquí en la Cámara de Diputados, pero
Bueno, aparece como un tema donde seguramente va a haber resistencias del sector empresarial en ese sentido y va a ser un poquito más complicado. Sí, fue picante la exposición del referente de la UIA hoy cuando vino, ¿no? Totalmente. No tuvo muchos aplausos. No tuvo muchos aplausos, pero bueno, participó, planteó la posición, le respondieron tanto Siley como Palazzo. Kelly Olmos planteó dos cosas. Primero dijo, bueno, gradualidad. Y segundo, que se resuelva en el marco de las negociaciones colectivas. O sea que lo que buscaría es implementar, en el caso de una eventual adecuación y de una legislación al respecto que establezca una escala de aplicación, es que todo eso también correría por cuenta de las negociaciones colectivas. Bueno, un poco como es ahora, ¿no? Lo que pasa es que también se establece eso como marco general en la ley de contrato de trabajo, hay una réplica en definitiva también con el sentido social que esto impacta, ¿no? Ya jornadas de 12 horas hoy ya están cuestionadas, se denuncian lo más que se puede, falta mucha persecución por parte del Estado para que se cumpla la normativa de la ley y también va generando que las personas tengan mayor conciencia de cuál es el valor de su tiempo de trabajo, porque se ha desvirtuado tanto eso. Hoy lo decían mucho en relación al valor de la hora, al valor de el empleo específicamente, la hora de trabajo, ¿no? Cómo valorizar ese desgaste de energía, que además lo más evidente que está sobre la mesa es que mejora las condiciones de vida de los trabajadores, mejora las condiciones productivas de las empresas, todo el mundo gana. Bueno, pero no lo quieren implementar. ahí está, me parece que parte de que se abra esta discusión en este escenario, obviamente un escenario electoral, esto forma parte de uno de los debates del oficialismo para poner sobre la mesa un tema que durante los últimos años formó parte de la discusión interna del oficialismo, fue impulsado por un sector de los diputados sindicales del Frente de Todos y que ahora se da en el marco de este escenario electoral. Pero eso no quita la centralidad que puede llegar a tener que en este contexto se ponga sobre la mesa este tema, ¿no? Me parece que tenga visibilidad y que yo no sé cuántas sesiones informativas más va a tener Dijeron la que comisión. 3 hoy. Sí, que en el próximo encuentro va a haber referentes de la CGT. Me parece que es importante tener en cuenta algo también en esta discusión sobre la cantidad de horas que se trabajan, Amanda, como vos recién mencionabas, que algo que está pasando, que es un nuevo fenómeno, que lo ha marcado varias veces la vicepresidenta Cristina Kirchner en alguna de sus intervenciones, que tiene que ver con los trabajadores pobres, ¿no? Y donde vemos que cada vez más trabajadores y trabajadoras tienen que tener más de un empleo para poder cubrir las necesidades básicas. Entonces, empezamos... Reducir también la jornada permite... Exactamente. Ahí me parece que abre la puerta para dar un debate que no solamente tiene que ver con la cantidad de horas, que un poco eso es también lo que se quería plantear hoy, de que decían no hay que atarlo a la productividad necesariamente, sino empezar a repensar las condiciones laborales, los modos de trabajo en el escenario actual que se ha modificado a nivel mundial, ¿no? Tener en cuenta que muchos de los candidatos también hablan de reformas laborales en otros sentidos, ¿no? En sentidos más regresivos. Acá algo que también se repitió bastante hoy por parte de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, que estaban presentes, que había varios diputados importantes. Estaba Silvia Lospenato, que es secretaria parlamentaria del Bloque PRO, estaba Martín Tetaz también, estaba Mónica Frade, digamos, las expresiones mayoritarias dentro de Juntos por el Cambio estaban presentes escuchando y también interviniendo. Planteaban que, bueno, hay una realidad que ya existe, que hace falta una modernización también del sistema laboral y no necesariamente tiene que ser regresiva, ¿no? Esa transformación del sistema. Recordaron todos y todas que Argentina, allá por la década del 30, fue que hizo esta ley de contrato de trabajo y también recordaron que Argentina nunca terminó ratificando la Convención sobre las 8 horas de trabajo de la OIT, que después hubo una resolución y distintas instancias que formalmente se hizo la ley en definitiva y eso quedó en discusión. Pero ya hay muchos países en el mundo, de eso también se trató hoy la charla en este contexto, ¿no? Totalmente. Y las posibilidades que se pueden abrir en este contexto a partir de las experiencias que ya se están llevando adelante. Vamos a repasar con Gaby, si les parece, el debate que se dio en torno a esta modificación que se busca hacer y por lo menos cómo se va instalando el debate a partir de ahora en la Cámara de Diputados.
Sí, así es, como decían, participaron de la comisión todos los diputados y diputadas de las diferentes fuerzas políticas, entre ellas de Juntos por el Cambio, que si bien no terminan de estar muy convencidos de dar ese debate en este momento, en este contexto, sí se mostraron interesados en poder por lo menos escuchar las distintas expresiones que hay respecto a este tema, las distintas propuestas. Y bueno, en ese sentido se empezó justamente a debatir en la Comisión de Legislación del Trabajo, que es presidida por la diputada oficialista Vanessa Ziley, que bueno, también se refirió a este tema, habló sobre algunos de los puntos importantes de las iniciativas y también de la necesidad de renovar lo que tiene que ver con la legislación laboral de nuestro país. Así que bueno, reforzó sobre todo en eso. Se pusieron a consideración 7 proyectos de ley. 5 corresponden al oficialismo, los que fueron presentados por la diputada Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y la diputada Mónica Litza. Y hay otras 2 iniciativas que pertenecen a la oposición. Una de ellas la presentó el diputado socialista Enrique Esteves. Que hoy no estaba, fue como lo único que faltó. Hoy no estaba, así es. Y el otro proyecto es el del diputado de izquierda Nicolás del Caño. Ellos presentaron iniciativas en este sentido. Tal vez una de las iniciativas que más se conoce o de la que más se habló es la de Hugo Yasky, porque él se ha encargado en los últimos meses de hablar sobre la necesidad de la reducción de la jornada laboral cada vez que puede. Ha querido instalar el debate aquí. No se pudo en otras oportunidades, se avanzó recién ahora. Bueno, después vemos en la próxima placa qué es lo que proponen a modo grosso algunas de ellas. Yasky propone que la jornada laboral sea de 8 horas diarias y 40 semanales. Actualmente es de 48 horas semanales. Palazzo y Ormaechea plantean que la jornada laboral sea de 6 horas diarias y 36 semanales. Del Caño promueve que sea de 6 horas y 30 semanales. Algo similar propone Esteves, en realidad algo similar a lo que proponen los otros candidatos, que es que sean 8 horas diarias y 36 semanales. Es más parecido al proyecto de Palazzo en ese sentido. Pero hacer jornadas más cortas. Hacer jornadas más cortas. 5 días, no 6, días de 7 horas, no de 8. También se plantea que hay una discusión respecto a si hay que achicar la cantidad de horas en lo que es una jornada semanal de 5 días o directamente que se trabajen solamente 4 días y tal vez ahí se podría extender un poquito más la cantidad de horas en esos 4 días. Una discusión, ¿no?, donde enseguida si nos preguntamos qué preferimos, tener 3 días de descanso o tener 2 días de descanso, pero tal vez con una jornada laboral un poco más chica en el día a día. Bueno, es un debate a dar. De la reunión participó, como decíamos antes, la ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos y representantes sindicales y empresariales. Decíamos que en el próximo encuentro van a asistir referentes de la CGT, tal como lo planteó la diputada Ziley, lo adelantó allí ante los legisladores que integran la comisión. Es importante remarcar que en el caso de la ministra de Trabajo, ella dijo algo muy similar a lo que contábamos antes, que ya venía planteando a nivel público. De hecho, sorprendió cuando ella dijo que estaba a favor de dar el debate de lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Incluso en su momento había dicho que estaban trabajando desde el ministerio en un proyecto en ese sentido. Pero bueno, por ahora no llegó acá. Por ahora no llegó ninguna iniciativa desde el Ejecutivo Nacional en esa línea, pero bueno, ella había hablado de esa posibilidad. Igual me parece interesante, Gaby, porque justamente los ministros en general vienen cuando impulsan un proyecto, ¿no? No es tan frecuente que se los consulte por proyectos de la Cámara, ¿no?, de diputados en este caso.
le invitaron a la discusión, pero bueno, no propone nada el Ejecutivo. No propone nada, pero ella No, ahí sí, por sentó eso es importante. postura respecto a qué cree que es lo que hay que hacer. Vemos en la próxima placa, tomamos un extracto de algo de lo que dijo la ministra, porque también ella, una cosa que remarcó es necesario que si vamos en esta línea se haga de manera escalonada, Sí. teniendo en cuenta cuál es la situación de el trabajo en la Argentina, porque es un debate que se está dando a nivel mundial. Ella también planteó eso en ese sentido, pero dijo, bueno, hay que ir con pausa en el sentido de esto, de que sea escalonado. Pidió que la reducción, bueno, acá lo decimos, sea de manera escalonada. Dijo que es preciso fortalecer la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad. ¿Te parece que escuchemos un fragmentito de lo que dijo después de su participación en la conferencia de prensa con los colegas, con las colegas, sobre todo este debate, la ministra Kelly Olmos? Muy satisfechos de que esta discusión se haya puesto en marcha. ¿Por qué? Porque la jornada laboral de 48 horas semanales es uno de los rezagos más antiguos de la legislación argentina. Y en consecuencia nos parece perfecto que pueda haber un debate en el Congreso que impulse su reducción. Y lo que nosotros afirmamos es que esa reducción, que además la OIT recomienda desde el punto de vista de un mejor equilibrio en la vida de trabajadoras y trabajadores y también en relación a la posibilidad de reducir la desocupación, en nuestro caso la informalidad, que también es un problema que nos interesa atender, sería favorable y permitiría también un rebalance de las tareas de cuidado dentro de cada hogar. Nosotros trajimos documentación, cálculos que demuestran que, por ejemplo, si tomamos desde 1960 hasta la actualidad, ha habido un incremento de la productividad general de la economía del 52%. Y eso no ha sido redistribuido en favor de las y los trabajadores, que son en gran medida los que han contribuido a ese incremento de la productividad. Por eso una reducción horaria sin reducción salarial implicaría una redistribución favorable de ese excedente que contribuyen los trabajadores a generar. Dos cositas nada más. Bueno. Por otra parte, nosotros desde el Ministerio de Trabajo planteamos que esa modificación horaria, esa reducción horaria sin impacto en los salarios, desde el punto de vista sin reducción salarial, tiene que hacerse de una manera escalonada, no puede hacerse abruptamente de un día para el otro, sino que tiene que tener un horizonte y un mecanismo para irlo reduciendo. Y por otra parte, deberíamos fijar un límite, que sería de 40 o 36 horas semanales, según el acuerdo que se alcance, y permitir que sean los convenios colectivos de trabajo los que adopten el mecanismo para balancear ese horario de acuerdo a las características de cada sector. Algo de lo que decían hoy, por ejemplo, que en los últimos 20 años, lo decía el diputado Palazzo, en el ámbito financiero se había aumentado 20 puntos la productividad y los salarios no habían tenido el mismo nivel de incremento. Así que también lo que sostenía es que modificar el horario de trabajo, avanzar con este proyecto de ley en definitiva ya había sido amortizado por los últimos 20 años, donde las empresas en general habían generado márgenes de ganancia mayores de los que había sido entonces la remuneración, y esa diferencia estaba amortizando ya la modificación de la hora de trabajo. Vamos a seguir repasando qué decía Kelly Olmos en las placas para que les quede bien en la memoria
las partes que se resaltan. Bueno, en otro de los tramos de su exposición se refirió a la situación a nivel mundial, como decíamos, de cómo se está debatiendo y qué se está debatiendo en este sentido, porque es un tema que aparece. En algunos casos se ha podido avanzar con la reducción de la jornada laboral, pero también en términos un poco experimentales, en el sentido que todavía no hay conclusiones tan claras respecto a, bueno, si mejora lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores y al mismo tiempo lo que está vinculado a la productividad, un debate que se ha atado todo el tiempo, ¿no? Sí. Más allá de que algunos decían, bueno, no hay que vincular una cosa a la otra necesariamente, pero que ha aparecido como algo de manera conjunta. Una de las cosas que dijo es, si uno ve el mapeo mundial, todavía no hay una posición común porque tampoco hay un desarrollo homogéneo, pero mirando, por ejemplo, las estadísticas de la OCDE, se puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de productividad de la economía. Esto es algo que planteó la ministra de Trabajo en la comisión en el día de hoy. Después vamos a ver en la próxima placa que, como decíamos, participaron del encuentro representantes de los sindicatos, también participaron del sector empresarial. Acá vemos algo que dijo el secretario general de FOETRA, Claudio Marín, dijo: la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad, porque eso no es productividad, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada. ¿Qué es lo que plantea en este sentido? Que no necesariamente reducir la jornada laboral, porque lo que plantean desde el sector empresario es, bueno, se reduce la jornada laboral, cae la productividad. Y dice, no al contrario, puede pasar una situación inversa a la que se están planteando varios empresarios. Y además también Marín, cuando habló, hizo el ejemplo de los telefónicos que tuvieron que hacer una lucha de mucho tiempo, marcó más de 40 días de paros para establecer una jornada de 7 horas y media, ¿no? Reducir el marco de justamente este proceso que se tiene en la Argentina, que son 8 horas diarias, pero 6 días a la semana, entonces, o 9 horas y media, que es lo que pasa cuando se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Que en definitiva trabajas más que lo que autoriza la propia ley de contrato de trabajo. Por eso la quieren modificar, porque si bien los convenios tienen su cosa específica con el horario, hay muchos trabajos que están por fuera de las convenciones colectivas de trabajo, o que replican o no se meten con el horario, y terminan también generando ahí una discusión sobre cuánto es el tiempo de trabajo que es ganancia para el empresario, en definitiva, la patronal. Así es. Después él ahí dijo, es absolutamente necesario que el Congreso pueda llevar adelante una normativa general donde los sindicatos podamos discutir en cada ámbito la implementación sobre la base de una ley que motiva, dispara y da un marco necesario. Esto es lo que dijo Claudio Marín. Y en la próxima placa tenemos, creo, a ver si hay algo más. No, ¿o es la última? Esta es la última. Esta es la última. Bueno, Decíamos, el representante de la UIA, que no lo tenemos acá en placas, pero fue Julio Cordero. Julio Cordero, justamente, fue uno de los que, fue el que habló, te diría, o de los pocos que habló, por no decir que el único que habló en contra directamente. Sí. Que dijo que no había que intervenir con que estaba bien lo que se había planteado, ese que está ahí atrás justo tuyo. Exactamente, porque dijo algo así como, pero ¿qué estamos discutiendo? Que está mal trabajar, estamos poniendo en cuestión que trabajar está mal, y entonces quiso meterse en una discusión que no es la que se estaba dando. Exacto. Porque para nada va el debate en contra de lo que tiene que ver con la cultura del trabajo. Me parece que se mezcló ahí con otro tema, sí, ¿no? Tiene que ver con las condiciones del trabajo, ¿no? No solamente con la capacidad humana de trabajar y transformar las cosas, las materias primas, en bienes de consumo y organizar una vida a través del tiempo del trabajo, sino todo el otro tiempo del descanso que hoy, atravesado por la tecnología, se volvió demasiado plástico y no hay capacidad de reposición de energía.
no hay posibilidad tampoco, por ejemplo, de, bueno, culminar los estudios, como decía Del Caño en el momento que estaba hablando, o del tiempo del ocio, como también decía la diputada Siley, y toda la conciencia que hay que tener en cuenta y hay que ponerle más atención en relación a la salud mental. Se habló mucho de salud mental en esta comisión y me parece también fundamental tener eso presente porque todos y todas estamos atravesadas de los fenómenos, lo dice claramente el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, de las presiones por el sistema actual de trabajo, ¿no? La ultraconectividad, el teléfono, esa disponibilidad constante y permanente hace que también todos estemos quemados, ¿no? En definitiva, y no podamos rendir lo que, bueno, queremos rendir. Creo que Cordero, en calidad de vicepresidente del Departamento de Desarrollo Social de la UIA, lo que planteó es el concepto del discurso público de la UIA en estas intervenciones, que es más horas de trabajo, más productividad. Sí. Y punto. Viejo. Exacto, más horas de trabajo, más productividad. Y si se abre la discusión, es en algunas ramas de actividad. Sí, totalmente. Vamos a repasar que decía Vanessa Siley, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se comenzó a discutir hoy estos proyectos, estos 7 proyectos que hay en la Cámara, que no son la primera vez que se presentan, sí son los que tienen estado parlamentario, y así se refería al finalizar la comisión haciendo un análisis de todo lo debatido. Comenzamos un debate trascendental que hacía 100 años no se discutía en nuestro país. Casi 100 años, que fue la última vez que se votó la reducción de la jornada laboral en 1929. Y aquella jornada laboral es de 48 horas, que es la vigente hasta el día de la fecha, y de 8 horas semanales, de 8 horas diarias, perdón, de lunes a sábado. Y lo que se está planteando acá es una modificación de 7 proyectos de ley que van desde reducir de 40 a 36 horas semanales. Miren, hicimos hoy, la verdad, en una jornada donde se analizó la legislación comparada de América Latina y de otros países del mundo, donde esto se está discutiendo. Hoy se está discutiendo en México. Hoy México acaba de tener el dictamen de comisión, perdón, me distraje. Acaba de tener el dictamen de comisión y va al recinto en la Cámara de Diputados de México la reducción de la jornada laboral a 40 horas. También ha sucedido lo propio en Chile, ha sucedido lo propio en Colombia. Bueno, Ecuador ya la tiene desde 1983 a las 40 horas semanales. Creo que está dándose en el mundo una discusión que Argentina tiene que y se debe dar. Porque cuando hablamos de modernizar las leyes laborales, cuando hablamos de el incremento de la productividad por la tecnología, por la robótica, por la inteligencia artificial, ustedes los viven en sus tareas como periodistas. El incremento, la aparición de la tecnología, lo vive una industria, lo vive un servicio, lo vive el empleo público. Eso atravesó todas las ramas de actividad. Lo vive el agro, también lo vive el agro. Entonces, ¿cómo modernizar las leyes para esta tecnología o para estas nuevas relaciones laborales? Pues bien, una clave es la reducción de la jornada laboral, porque no se puede seguir trabajando la misma cantidad de horas cuando hoy se produce 3, 4, 10 y hasta 100 veces más de lo que se producía antes por el incremento de la tecnología. Entonces, apuntando a la humanidad también, que es lo más importante y es lo que nos interesa resaltar acá, mejorar la calidad de vida, reducir los accidentes laborales, reducir y poder también con esto desagotar un costo de las empresas que las ART. Si baja la siniestralidad, el índice de siniestralidad de una empresa, se reduce la prima que se paga por ART. Entonces, acá también se desmitifica cómo un derecho no incrementa un costo, sino que todo lo contrario, lo reduce, ¿no? Ahí la voz de la diputada Vanessa Siley. Y ahora vamos a pasar un pedacito más de esta suerte de conferencia que hizo al finalizar. Pero algo que también señalaba es que hay otros proyectos que se encadenan y se relacionan con este, que es los comités mixtos de salubridad, de salud e higiene, que tiene dictamen, todavía no se llevó al recinto. Sería hermoso una sesión toda sobre proyectos laborales, ¿no? Porque también está licencias de cuidado, poder hacer un combo con eso, realmente sería una forma de redimir un concepto más global de las discusiones sobre el trabajo, ¿no? Y el broche de oro sería el salario universal. Ahí estaríamos todos hechos en relación a los universos vinculados al mundo laboral, porque no solamente tiene que ver
con el universo formalizado, aunque todo el mundo señala, bueno, pero esto es solo para la gente que está bajo la ley de contrato de trabajo. No, hay un impacto social de la reducción de las horas de trabajo, ¿no? Hay un impacto colectivo donde también se establecen nuevos estándares, en este caso, techos para la contratación, que son un límite de horas máximas por día, por semana, y así poder generar la posibilidad de contratación de más personas que estén también más contentas con su trabajo, Bueno, porque les rinde más el tiempo, ahí ¿no? hay un tema, me parece que depende en este contexto de las empresas grandes que se animen a abrir esa negociación. Yo creo que en ese contexto, si avanza un marco general y en el caso del Ministerio de Trabajo, como planteó Olmos, lo demás corre por cuenta de la adecuación de los convenios colectivos y bueno, a mí me parece que... Si se reduce, decís, un 20% la jornada laboral, en los convenios también debería aplicarse ese ajuste del 20%. O abrir esa instancia de acuerdo a lo que sería la aplicación escalonada, porque Claro. si entramos en la discusión de la letra fina de lo que plantean distintos proyectos, si se aplicara un oficial y si el oficialismo pusiera sobre la mesa la posibilidad del escalonamiento para redactar un proyecto común, y bueno, habría que ver cómo sería esa adecuación de la reducción horaria de 8 a 6 horas, en cuánto tiempo, en cuántos años, y cómo se aplicaría en dos mundos de la actividad laboral que los plantearon en la comisión. Uno en el sistema industrial y otro en la parte de servicios. Veremos. Ya anunció la diputada Siley, terminó tomando nota de varios de estos puntos que se habían planteado en la comisión, así que también ahí hay trabajo para hacer para los asesores y las asesoras. Otra parte más de lo que decía Vanessa Siley. No se mostró tan crítica la oposición, no lo creo así. El diputado Tetaz dijo que era fan de la reducción de la jornada laboral, y la diputada Frade saludó la iniciativa de la ministra de Trabajo, Kelly, que participó hoy, Kelly Olmos, de la reunión, diciendo que está de acuerdo con la progresividad. Así que la verdad que yo me voy doblemente contenta, incluso mejorar mis expectativas antes de llegar. ¿Cuál sería la progresión en años? No, eso lo tenemos que ir evaluando. O sea, la idea es terminar de escuchar a todos los actores de la vida social, faltan muchos por venir, y analizar la progresividad. Ya hay un proyecto que lo propone, que es el del diputado Palazzo y el diputado Cisneros, que es de 1 año, pero todo está en análisis, y como solemos hacer acá, vamos a tomar una decisión luego de haber escuchado a todos los actores del diálogo social tripartito. ¿Se puede tener la media sanción? ¿Cómo? ¿Este año la media sanción se puede tener, diputado? Antes de diciembre. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, hay muchos dictámenes que a mí me gustaría que pasen a recinto de esta comisión. Comité mixto de salubridad e higiene laboral, licencias igualitarias parentales, todo esto está dictaminado. Y ojalá podamos tener dictamen de reducción de jornada y también luchar, porque también acá se trata también de luchar, porque hay intereses en pugna. Esta es una comisión de legislación laboral donde se ve la puja distributiva en pequeño, si se quiere, aparece el conflicto de intereses. Pero el Estado debe armonizar el conflicto de intereses siempre y debe bregar por la parte más débil. Es una obligación del Estado. Las obligaciones del Estado, comunicar cuáles son los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso en las relaciones laborales, y la necesidad también de que intervenga, pese a que desde la UIA planteaban que no hacía falta, que no había que hacer ningunos topes, que ya había 8 horas, 6 veces por semana y que con eso era suficiente, más allá de que cada convenio colectivo de trabajo tiene regímenes especiales, por ejemplo, por tareas insalubres, por ejemplo, también por el tipo de actividad que se desarrolla, por los riesgos que tienen esas actividades. El subte lo pusieron también sobre la mesa esa discusión, los bancarios, los petroleros, bueno, distintos sectores laborales, los periodistas, que tenemos jornada laboral también reducida, los trabajadores de la televisión, que también tienen jornada reducida por el tipo de tareas, ¿no? Y las responsabilidades. El ejemplo que puso el representante de la UIA con respecto a que los médicos sin fronteras trabajaban porque querían, bueno, es una ONG esa, ¿no? Hay una vocación ahí que no necesariamente está transaccionada por un contrato laboral, necesariamente, es también parte del aporte, podríamos decirle, militante de muchas personas que hacen actividad voluntaria sin recibir dinero a cambio, solo por la subsistencia. Bueno, Palazzo en un momento le dio dijo, un palazo. Palazzo le dijo a Cordero, como diciendo, mire, yo lo conozco hace años, usted es un hábil declarante, así que no me sorprende que diga estas cosas, pero con el respeto que le tengo.
El que también habló es el diputado Daniel Arroyo, que estuvo enumerando justamente los puntos fundamentales que tienen los proyectos y la necesidad de avanzar en estas modificaciones. Fue buena, primero porque hubo representación de distintos sectores, de distintas centrales sindicales, de la Unión Industrial. Hemos hablado diputados tanto del oficialismo como de la oposición. Básicamente empezamos con la primera jornada informativa para ir a la reducción de la jornada laboral. Nuestro país tiene 48 horas semanales. Es el país de América Latina que quedó con más cantidad de horas. Hay proyectos que la reducen a 40, hay proyectos que la reducen a 36. Hay acuerdo general sobre que tenemos que ir sobre eso y de manera progresiva. Mi impresión es que vamos a tener seguramente 1 o 2 reuniones más de debate. Se terminará consensuando un proyecto que seguramente va a estar cerca de las 40 horas y no de golpe hacerlo, sino en distintos años, como se ha hecho en varios países, pero me da la impresión de que efectivamente algo que es lógico, que es razonable, es otro tipo de trabajo. Hoy se puede bajar la cantidad de horas de trabajo y aumentar la productividad. La tecnología juega a favor. Hay varios países que lo han hecho. Nuestro país ha quedado desfasado. Entiendo que efectivamente en las próximas semanas vamos a tener un dictamen favorable. Diputado, desde la oposición critican estas iniciativas, hablan de que se le está dando una celeridad que no corresponde, que el contexto en el que estamos no es el adecuado y que son medidas electoralistas. No, primero, no se está dando celeridad porque empezamos correctamente. Vinieron a informar distintas centrales sindicales y distintos sectores empresarios. Vamos a tener una segunda reunión donde van a venir varios. Los proyectos hace mucho están presentados. El debate sobre la reducción de la jornada laboral es un debate obvio en la Argentina. Y sí, yo creo que hay otros temas como la informalidad laboral o cómo mejorar los ingresos que hay que tomarlo. Pero no es una cosa u otra. Así como en el sistema educativo hay que crear nuevas universidades, pero también reformar la escuela secundaria. No es una u otra. Acá me parece que es lo mismo. Nosotros tenemos que ir a una reducción de la jornada laboral, junto con eso atender el 40% de informalidad laboral que tiene nuestro país, y en mi opinión tenemos que ir a un ingreso universal ciudadano, debatir eso también, y tenemos que lograr lo básico, que todo trabajador no sea pobre, que el salario mínimo esté por lo menos igual que la línea de pobreza. Pero sobre las miradas de la oposición, sí creo que hay otros temas que hay que tratar, pero tenemos que aprobarlo, y mi impresión es que se va a terminar aprobando. ¿Va a haber tiempo para poder tratar el ingreso universal o es solamente una cuestión de deseos, diputado? Es mi deseo y siempre hay tiempo porque tenemos 40% de informalidad laboral y tenemos un problema serio en nuestro país y tenemos que ir a ese debate. No sé si se va a dar en este año legislativo, pero tenemos que hacerlo. Sobre las pymes sí creo que claramente hay que tener un tratamiento distinto. Nosotros acabamos de aprobar el proyecto de empleo Mi Pyme, que apunta a 3 cosas. Uno, que la pyme que hoy tiene un trabajador informal lo pueda formalizar sin pagar multas, lo pueda blanquear sin pagar multas. Segundo, que si toma un joven de 18 a 25 años, tiene una deducción de aportes patronales. Y tercero, si toma una persona que tiene un plan social hoy, la persona sigue cobrando el plan social durante 12 meses, se le completa el salario de parte de la pyme y de esa forma vamos armando un puente con el empleo. Si las pymes tienen que tener un tratamiento diferenciado, la ley que acabamos de aprobar va en esa línea. Ahí el diputado Arroyo linkeando rápidamente con otro proyecto de el ámbito laboral, el Mi Empleo, Mi Pyme, el empleo pyme, que tiene dictamen ya de la comisión, que está listo para ser tratado en el recinto y se suma a los otros proyectos del mundo laboral. Insisto, amaría que hubiera una vez una única sesión para discutir temas laborales, ¿no? Sería muy intenso y también se podría poner bien en dimensión la discusión en torno a la problemática del trabajo. Bueno, es todo un Ojalá examen. Germán Martínez. Creo que ya es todo un examen lo que pasó hoy en la Comisión de Legislación del Trabajo. Creo que eso ya es un primer termómetro de un tema que muchos y muchas consideraban de que en esta etapa del calendario parlamentario no iba a estar en la agenda. Pero no, va a ser parte de la agenda de esta etapa de la campaña. El Congreso va a resonar bastante. Recuerden, se espera que el jueves sea la sesión en la Cámara de Senadores donde se apruebe finalmente la modificación de la ley de impuestos a las ganancias con ese mecanismo automático de actualización 2 veces al año. Además, también la modificación de la ley de alquileres, la modificación de la modificación que hizo en la Cámara de Diputados, así que volverá seguramente para aquí, para el recinto. La que nos está llamando nuestra compañera Lourdes López. ¿Cómo andás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Aman? Bueno, saludar por supuesto a los compañeros en piso, ahí a Gaby, a Claudio y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, hay cositas culturales que contar, vos más que nadie sabés lo que se viene porque quedan 4 días para que finalice esta convocatoria. Desde el 22 de mayo está para el ensayo histórico por los 40 años de democracia. Sabemos que son los mismos jurados de Potencia y Política, este concurso que tiene lugar todos los años y que impulsa la literatura, pero también diferentes ámbitos de lo parlamentario. Y es por eso que este concurso de ensayo histórico, 40 años de democracia argentina, logros y desafíos de nuestra historia reciente, tiene como ejes principales, por ejemplo, trámites parlamentarios vinculados a la recuperación y consolidación del sistema democrático desde 1983 hasta la actualidad. También leyes de la democracia y sus debates históricos, la lucha por una Argentina plural e inclusiva, la ampliación de derechos desde 1983 hasta la actualidad. También la memoria y los derechos humanos en la construcción y el fortalecimiento a partir de la democracia argentina, visto desde la acción del Parlamento. Bueno, realmente ejes que son muy importantes para sumar a la memoria colectiva, para que estén escritos en un libro, para que permanezcan en el Congreso de la Nación y también en la biblioteca del mismo, porque sabemos que a las obras ganadoras van a ser publicadas, en este caso, en la biblioteca del Congreso. O sea que, cada ganador o ganadora va a poder venir y disfrutar de su libro, en este caso, y darlo a conocer en el Congreso de la Nación, así que más allá de un premio económico, que obviamente también es muy importante. Así que algunos de estos temas, algunos de estos puntos, pero una de sus, en este caso, de sus jurados, la historiadora Mara Espasande, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, fue quien, habló al respecto, justamente en Todo Cultura, donde, contaba la importancia de este concurso, algunas bases y condiciones también, ser nativo residente, ser mayor de 18 años. Vemos algunas de las particularidades que tiene este concurso literario que une lo parlamentario, la democracia y, en este caso, la literatura. Yo soy parte del jurado, exactamente. Ya es la 6ª edición del concurso de ensayos, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante cuando se abre un concurso de ensayos históricos porque promueve que toda la comunidad pueda estudiar, trabajar, escribir, cosa que a veces la historia parece ser acaparada por algunos pocos o algunas pocas que en ámbitos académicos escribimos nuestros trabajos y nuestras investigaciones, cuando en realidad debería ser justamente una tarea de todo el pueblo argentino. Colectiva. Exactamente, y además desde el género del ensayo, poder transmitir una reflexión, una idea, una investigación que se ha hecho sobre alguno de los ejes de estos 40 años. Me parece que es una propuesta, muy interesante, que todavía está en curso y que estamos difundiendo para que se puedan presentar los trabajos, porque hasta el 31 de agosto hay tiempo para hacerlo. Esta es la primera vez que participo como jurado, como parte del jurado. El resto lo seguí como, como lectora atenta, exactamente, y me parece también interesante ver cómo se definen las agendas y cuáles son las inquietudes que en determinados momentos y en determinados contextos se ponen sobre la mesa para invitar a pensar. Exacto. Y la verdad es que este año no podía ser de otro modo, pero más allá de que la efeméride invitaba, me parece que en las bases del concurso y en la invitación donde se plantean los ejes, los 4 ejes propuestos, hay una lectura a justamente, qué significa hablar de los 40 años de democracia. Claro, exacto. Porque esto puede ser abordado desde cualquier lugar, exactamente. Y acá lo suscriben a la participación del Congreso también, ¿no? Al rol del Congreso en este proceso de 40 años. Hay un eje fundamental que está vinculado con los debates parlamentarios y la historia legislativa y los hitos legislativos que en estos 40 años fueron construyendo, ampliando derechos y acompañando la dinámica de la lucha política, de la lucha social desde la Cámara y desde el Poder Legislativo. De todas maneras, también se invita a reflexionar sobre otros ejes vinculados en la misma perspectiva, en, ¿qué pasa para pensar nuestra democracia? ¿Qué pudimos construir? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las tareas pendientes en todos estos años? Hitos también, ¿no? Respecto a eso. Exactamente. Son muchos años y han pasado muchas cosas. Sí, hay que ver, cuáles son los temas que eligen los participantes y las participantes a la hora de ponerse a desarrollar sus temáticas, ¿no? Pero va a ser interesante.
Bueno, Sí, ahí escuchábamos la palabra de Mara Espasande, una de las historiadoras en este caso, y quienes son quien es la encargada junto a otro jurado también que está integrado por Mauricio Cartún y en este caso Alejandro Rabinovich, que son historiadores también, de tratar de elegir entre la diversidad temática parlamentaria, o sea, eligiendo leyes, eligiendo, por ejemplo, la lucha por una Argentina plural e inclusiva, ¿no? Bueno, son distintos temas, pero todos se pueden unir para armar un lindo ensayo histórico bajo estos 40 años de democracia. Decía justamente que hay un premio en dinero. Ese premio tiene para quien resulte ganador o ganadora del concurso de ensayo histórico alrededor de 360.000 pesos. El segundo lugar va a recibir alrededor de 270.000 y el tercer lugar 180.000 pesos como un estímulo, como bien decías vos, porque después todo esto se publica y se presenta en la Feria del Libro el año que viene. Seguramente estaremos también acá en Tocultura recibiendo a los ganadores o ganadoras de ese concurso. Parece que fue ayer la Feria del Libro y donde estuvo el stand del Congreso espectacular, donde estuvieron también los ganadores de Potencia y Política de este año, de la 5ª edición. Hay un poquito más, ahí hay un poquito más de la palabra de Mara Espasande que nos cuenta sobre la historia de los diputados, de los senadores, cómo trascendieron, ¿no? Los trabajos de ambas cámaras en todos estos años, ¿no? Cómo fue perdurar en el tiempo y nunca olvidando lo que fue esta etapa oscura para obviamente tener memoria, verdad y justicia a partir de todo lo que sucedió en esta época tan terrible, ¿no? Estamos trabajando hace ya creo que 1 año y medio con Norberto Galazo, que es el historiador con el que yo me formé y con quien trabajo. Flor de profe. Sí, mi maestro, exactamente, en una historia política del Senado de la Nación Argentina, que va a salir ya en breve. Se encuentra en este momento en el proceso de edición y de diagramación. Para la impresión. Exactamente. Pero la verdad es que fue una experiencia, fue una propuesta del área del Senado, de la Dirección de Cultura del Senado. Fue una propuesta muy interesante porque la historia de la Cámara de Diputados está mucho más abordada que las producciones historiográficas sobre el Senado de la Nación, ¿no? Y así que tuve la posibilidad de recorrer los debates legislativos realmente desde 1853 hasta la fecha. La cantidad de fuentes es muy variada, diversa, muy rica. La historia de los senadores y las senadoras que hay que seguir rescatando y hay que seguir construyendo. Hay un capítulo específico de las primeras senadoras peronistas. Ahora que tenemos un salón específico que la vicepresidenta de la Nación inauguró el 8 de marzo, si no me equivoco. Exactamente. Las primeras senadoras que asumieron. Exactamente. El 52. Exactamente. Y ahí es donde lo que uno puede encontrar que es una puerta de entrada a la historia argentina. La historia del Poder Legislativo se presenta muchas veces, y no casualmente, sino intencionalmente, como una historia vinculada a lo técnico, ¿no? Sí, puertas adentro. Exactamente. O a la historia constitucional, o una historia institucionalista, una historia político-administrativa. Y en realidad cuando uno comienza a introducirse en esos pasillos, debates, a estudiar la vida de cada uno de esos hombres y mujeres, se da cuenta que son las mismas luchas políticas justamente y sociales que se generaron en la historia argentina, en las calles y también adentro del Palacio. Exacto. Entonces, fue este ida y vuelta entre lo que pasaba en el recinto y los movimientos sociales nos fueron permitiendo contar, yo diría, un poquito la historia argentina, porque arrancamos por la Declaración de la Independencia, muy brevemente, para llegar desde la sanción de la Constitución, y a partir de allí, todas las etapas, y además las numerosas interrupciones y el cierre del Congreso de la Nación una y otra vez. Y me parece que en ese punto el eje autoritarismo-democracia, más allá de estos 40 años, atraviesa toda la historia del Poder Legislativo y del Estado de la Nación Argentina. Entonces creo que estos 40 años puede ser una excusa para pensar cuestiones mucho más profundas que vienen desde 1816.
Muy bien. Bueno, ahí escuchamos entonces parte de lo que decía Mara Espasande, obviamente dejando en claro las bases y condiciones, cuáles son los requerimientos para estos próximos 4 días que quedan y de esa forma también aquellos que tengan alguna consulta sobre este concurso, hablando de la historia, hablando de la política, hablando de la importancia de la democracia en la elección de los representantes que nos van que van a estar ubicados en las bancas, o sea, en diputados como en el Senado. Bueno, cualquier consulta en este concurso lo pueden hacer a también lo que les decía allí, concurso cultura@senado.gov.ar y concurso cultura@hcdn.gov.ar es para diputados. Muchas gracias, Lourdes, por darnos esta información y hacernos acordar que ya vence el 30 de este mes, termina el concurso, así que prepárense. No queda nada. Nada. 4 días nada más. Agilizar los deditos y terminar de hacer y emprolijar esos textos para enviar. Gracias, hasta la próxima. Ahí veíamos a Lourdes, le agradecemos mucho por traernos este recuerdo de Todo Cultura que hicimos hace algunas semanas atrás porque, bueno, en ese momento vencía el 31 de agosto, se prorrogó un mes más, así que hay tiempo para seguir presentando estos ensayos históricos y poder contribuir a la memoria colectiva. La última vez habían entregado 90, así que entre esos salieron solo 3 seleccionados, hubo muchos temas ya que se trabajaron. Bueno, estamos justamente repasando el proyecto de reducción de la jornada laboral que se comenzó a discutir el día de hoy. Habíamos hablado también de la ley de empleo MIPYME, que chequeamos con Gaby, que se había aprobado en la última sesión. Yo ya se me había pasado de largo con el tema de ganancias, que había tomado más relevancia, pero si tiene media sanción, no tiene sanción definitiva ni tratamiento en el Senado. Pero hubo también algunos anuncios hoy que tiene que ver, vos lo ligabas en algún sentido, Claudio, con lo que está pasando en el Congreso de la Nación respecto también a las leyes que se están debatiendo. Totalmente. Luego de la media sanción para la reducción de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, en el medio de las expresiones de valoración de la votación, bueno, la diputada Natalia Saracho, del Frente Patria Grande, salió a aclarar que el espacio de diputados que forman parte del bloque del Frente de Todos habían respaldado esta iniciativa, pero luego una negociación con el jefe del Palacio de Hacienda. Recordemos que Massa había estado casi toda la tarde. Sí, y desde hasta las 6 de la tarde. tarde por lo menos. Bueno, ahí hubo una negociación que la encargada de contar que esa negociación se concretó fue Saracho y dijo, bueno, en este contexto, recordemos que fue una votación holgada, 136 votos, y en ese contexto, bueno, 3 del Frente Patria Grande no habrían cambiado el amperímetro, este es un dato importante, forma parte de los reaseguros, pero también de que podría haber sucedido una votación distinta en el oficialismo. Lo cierto es que Saracho confirmó, llegamos a una negociación, nos llevamos el compromiso del ministro Massa de que va a haber un beneficio especial para los trabajadores informales, que finalmente lo que anunció el jefe del Palacio de Hacienda junto con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, a partir de este beneficio que va a ser de 47.000 pesos en octubre y 47.000 pesos en noviembre, con una inscripción que va a estar disponible a partir de este miércoles 27, a partir de las 14, de 14 a 22, y que a partir de esta inscripción va a permitirles acceder a estos 2 bonos de 47.000 pesos para trabajadores informales. ¿De dónde va a venir ese dinero? Y ahí podemos hilvanar un poco por dónde viene la negociación. Bueno, va a ser a partir de un cobro de un anticipo extraordinario de ganancias para los grandes contribuyentes. Bien, así que qué buena noticia el eso, financiamiento ¿no? Que los viene grandes por ahí. contribuyentes pongan un poco más, porque los márgenes de ganancias han sido importantes. No se aplica sobre las pymes, no se aplica sobre los sujetos individuales, sobre las personas físicas, sino sobre las empresas que han ganado mucho más, porque es sobre el impuesto a las ganancias, la declaración de la ganancia que han tenido. Y es un anticipo. Y además pensaba que justo Saracho cuando habló en este debate hizo uso de su posición planteando principalmente, en esta oportunidad nosotros sabemos que no nos llega nada de esta ley que se está aprobando, somos solidarios con los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras que más ganan, lo dejó bien marcado. Quiero pedirles entonces la solidaridad para discutir el salario básico universal. Lo planteó en vivo e en directo con el ministro ahí atrás porque ya era la hora casi para cerrar la discusión antes de que hablara
Germán Martínez. Así que estaba presente en la discusión y vos decís que esta resolución de este refuerzo de ingresos tiene que ver con esa negociación. Saracho, que fue elegida como la figura del espacio que iba a hablar, que intervino, como bien vos recordás, Amanda, fue quien después anticipó de que había avanzado una negociación. Y la otra pieza de esta negociación la termina de aportar este comunicado del ANSES, luego del anuncio que hicieron Massa y Fernanda Raberta. Se trata, y leo el comunicado del ANSES, se trata de un refuerzo para trabajadores y trabajadoras informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la asignación universal por hijo, AUH, las becas Progresar y el plan Potenciar Trabajo. Me parece fundamental ahí el trabajo militante, ¿no? También de las organizaciones para poder difundir, pero que se tienen que anotar, y lo está celebrando la diputada Saracho a través de la red social Twitter. Hace nada, unos minutos atrás, planteó: es por acá, el bono para informales va a llegar a millones de personas a partir de octubre, una ayuda económica para quienes peor la pasan, trabajadores de nuestra patria, que están en la informalidad y todos los días se rompen el lomo para garantizar la comida de sus familias. Bueno, después avanza dando una descripción un poco más detallada de todo el proceso que se tiene que dar respecto a esto. Es una medida similar a lo que significó el IFE para un sector importante de nuestra sociedad, que fue muy celebrado en ese momento, que obviamente se dio en el contexto de la pandemia, pero que fue muy celebrado. Me parece que esta iniciativa va a ir en ese mismo sentido, porque justamente va a beneficiar a aquellas personas que, bueno, están trabajando en la informalidad, y se suma a lo que tiene que ver con la devolución del IVA, que va a ser un tema que ya se va a empezar a discutir esta semana aquí en el Congreso, pero que como medida ya se está implementando de acá al 1 de diciembre. Y algo que, bueno, cada vez que vas a la calle y escuchás que están hablando del tema del IVA. Sí, todo el mundo habla, que si le dan, si no le dan, Sí. si se fijan en las billeteras, en las cuentas, a ver si te devuelven el IVA. Y si no, hay mecanismos también para vincular el CBU de la cuenta, de tu cuenta, donde usas la tarjeta de débito, con la AFIP, que es parte también de los problemas que tienen algunas personas que no tienen cuenta sueldo, ¿no? Que son autónomos, que son monotributistas, que son independientes y que tienen una cuenta o una billetera virtual. También la billetera virtual del Banco Nación o del Banco Provincia permite hacer este acceso a justamente la devolución del IVA. Nos vamos a la pausa, ¿les parece? ¿Cómo no? Después tenemos más información para compartir en este boletín. Hasta luego. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior, y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre nos quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría las siglas en inglés, ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué
tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina. Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja.
con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas. Por ejemplo, el de turismo accesible, que yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV repasando todo lo que va a suceder mañana y pasado también. Tenemos nuestra agenda parlamentaria para que ustedes puedan anotarse el horario de las actividades, seguirlas bien en simultáneo aquí con la transmisión de Diputados TV y después obviamente todas las repercusiones de estas actividades que se van a estar realizando en el día de mañana. Como les decíamos, mañana a las 2 de la tarde la Comisión de Educación, una comisión muy importante porque van a estar discutiendo la modificación de los estándares para el financiamiento educativo. Ahora en detalle, Claudio, nos vas a contar de qué se trata el proyecto, pero lo más importante es que viene el ministro Jaime Persic aquí a la Cámara de Diputados, anticipando un poco también su presencia seguro de lo que va a ser después el debate de presupuesto, que recordemos quedó para después del 22 de octubre, fecha en que se realizarán las elecciones, la primera vuelta electoral aquí en la Argentina para presidenta de la Nación. Así que va a ser un momento anticipatorio donde se va a discutir mucho temas que son de la campaña y que seguro el 1 de octubre, este domingo, cuando sea el debate, algo de lo que diga hoy Persic, mañana Persic se va a estar replicando seguramente. Esto se va a estar transmitiendo por aquí, por Diputados TV, a las 2 de la tarde. El jueves 28 de septiembre también hay actividad, pero más temprano. A las 11 de la mañana, la Comisión de Presupuesto y Hacienda convoca a discutir otro proyecto importante, del que vamos a hablar más tarde, que tiene que ver con el programa Compre Sin IVA, lo comentábamos hace un ratito, que es el tema de las colas y de los negocios en todos los lugares donde se venden los productos de la canasta básica. Va a ser a partir de las 11, como lo veían en la placa, y va a estar Carlos Castañeto junto con Claudio Balestrini. Ambos, el titular de la AFIP, que es Castañeto, que además ha sido diputado nacional durante mucho tiempo y que viene muy seguido también, como la ministra Kelly. Sí, están acá. Para mí los tienen encerrados en presidencia y los van largando de a poquito. Y Claudia Balestrini, es un chiste, obvio. Claudia Balestrini también, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos. Es otra de las funcionarias que está viniendo mucho a las comisiones, a Presupuesto y Hacienda, para defender las distintas iniciativas, ¿no? ¿Sí? Si se conoció esto que nos decía Claudio respecto al financiamiento de estos 2 cuotas de refuerzos de ingresos que se va a estar tramitando para octubre y noviembre, que va a ser un anticipo de ganancias, me parece que va a haber un poquito de rosca cuando aparezcan los funcionarios. Alguien va a preguntar acá o el jueves en la sesión del Senado, no sé. Vos decís cuando pregunten cómo fue el financiamiento de las 2 cuotas de 47.000 con el anticipo extraordinario de ganancias para los grandes contribuyentes. Alguien lo va a tirar, me parece. Me parece que sí. Yo sí, creo que sí. Vos nos vas a hablar de financiamiento educativo. Quiero decir igual que fue sin cuchillos bajo el poncho. Porque, insisto, había sido Saracho quien dijo cuando se aprobó ganancias, ¿sí?, que venía una negociación. La película, no ves la faltaba una pieza, esa pieza se aportó. Va a venir el debate, indudablemente, pero me parece que en este contexto tiene un impacto distinto, ¿no? Viajamos al otro tema, y el otro tema es precisamente lo que vos bien decías, Amanda, que tiene que ver con la actividad más importante mañana en la Cámara Baja, en donde va a venir el ministro de Educación, Jaime Persic, y es precisamente para aportar información y también para defender el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional con el gancho de Persic y también del ministro de Economía, Sergio Massa, que es la nueva ley de financiamiento educativo, que busca modificar la ley 26.075, que establece las bases para garantizar la inversión
educativa. En primer lugar, el primer gran interrogante, ¿qué es lo que propone? Que aumente anualmente en un plazo escalonado de 7 años, del 6 al 8% del PBI, la inversión pública en educación. Ayer revisábamos, perdóname, Clau, ayer revisábamos con nuestros compañeros Débora de Urieta y Antonio Ricovene justamente este proyecto, y repasaba que Débora que no se había cumplido, salvo en el 2015, nunca con los 6 puntos del PBI. Había llegado como el presupuesto del año pasado a 5,4, 5,3. Pero bueno, quiere decir que elevando por ahí un poco el piso, que igual es un piso del 8%, no dice que solo el 6% hay que hacerlo hoy. Hay una letra chica ahí. ¿Sí? Hay una letra chica. Bueno, pero ponele, subiendo 2 puntitos, puede ser que se sobrepase ya los 6 puntos. Es que ahí, con respecto a la subejecución, de acuerdo a lo que ya establece la ley que busca reformar, que es la ley 26.075, hay otros temas que tienen que ver también con esa ecuación. Por eso digo que hay una letrita chica. Vamos a verlo ahora. Dale. Pero luego de repasar esto, primero, ¿cómo se destinaría la inversión? Un 6,5% del PBI a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años. La educación obligatoria y la educación superior de formación docente. Ahí sería el 6,5% de ese 8, que sería el techo. Y el 1,5% a la educación universitaria. Es decir, de que hay un núcleo importante del 6,5% que tiene que ver con la educación inicial. Básica obligatoria, Exacto. Además. Y ahora vamos a ver en la siguiente placa algunos detalles que tienen que ver con esto. Acá vamos a enumerar los principales puntos del proyecto, pero vamos a ver el primero, porque el primero lo que plantea es que este es un tema importante que le interesa también a los gobernadores y que se mete en una discusión que tiene que ver con la Ley Federal de Educación y con los debates de la década del 90. ¿Por qué, Amanda Alma? Porque en este caso lo que busca es cambiar la proporción del dinero que pone el Estado Nacional y las provincias. Es decir, que invierte la ecuación, invierte los porcentajes actuales de financiamiento de la educación básica y primaria. ¿sí? Repara lo que dañó la provincialización. Que en su momento fue entregarles a las provincias por completo, ¿sí? el financiamiento de la escuela primaria a partir de una discusión fiscal mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor. Ahora, en ese contexto lo que quedó, incluso hasta con la última ley vigente, es un porcentaje en donde el 60% es financiado por las provincias y el 40% por el Estado federal. Lo que propone esta ley es que esa ecuación se dé vuelta, es decir, que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por las jurisdicciones, es decir, por las provincias. Así que ahí eso habla de otra discusión por fuera del incumplimiento ya de los topes previstos para cumplir ahora con la inversión pública en educación. Vos decís entonces que esta inversión puede impulsar a que finalmente se acceda a esos techos, ¿no? Exacto. Hay como más posibilidad de traccionar al 6%, bueno, en este caso al 8%. Y le permite a las provincias, digamos, rediscutir eso, teniendo en cuenta que ahí les libera una parte, y eso implica también una decisión política, porque es el Estado federal el que asume la responsabilidad de esa cuota de financiamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que abre una discusión de negociación con los gobernadores y con las provincias. No es una ley que pase inadvertida no solamente para los ministros de Educación provinciales, que no pasa inadvertido indudablemente, pero también pasa por el radar de los ministros de Hacienda de las provincias, porque ven que si se aplica este modelo escalonado, no es que solamente hay una propuesta para incrementar la inversión pública, sino que también hay un cambio en el financiamiento de las provincias. Y es además una forma también de mejorar las condiciones de los distintos distritos, ¿no? De apuntalar a aquellos distritos que son más poblados, que tienen por ahí más distancias o que tienen peor conectividad en términos de caminos, donde también hay mucha desigualdad de edilicia, de conectividad, sin duda, de acceso al conocimiento. Es que, ¿qué es lo que dicen en el Ministerio de Educación? Es que esta discusión, en términos de la ecuación de financiamiento de la educación básica, permite sentarse a debatir de otro modo otro de los objetivos que tiene el proyecto, que es este: fijar para la educación obligatoria
que el ciclo lectivo tenga un mínimo de 190 días efectivos de clase. También continuar con la distribución de la modalidad 1 a 1. ¿Qué es la modalidad 1 a 1? Distribuir libros a todo estudiante de los niveles inicial, primario y secundario y garantizar una alimentación escolar saludable. 3 componentes importantes con respecto a la concepción de este proyecto de ley en torno a la educación inicial, al ciclo básico, ¿sí? Por una parte, cambiar la ecuación de financiamiento, garantizar un techo de acá hasta el 2030 para incrementar la inversión pública, pero también meterse con el tema de los 190 días mínimos para garantizar el año lectivo, el tema de la educación, la alimentación saludable y seguir garantizando algo que pasa inadvertido hasta que uno lo ve, que tiene que ver con los programas de provisión de libros que tienen un impacto muy importante en las escuelas. Antes, en la propaganda, en la pausa de Diputados TV tercera edición, veíamos una promo justamente del Ministerio de Educación respecto a la distribución de libros, ¿no?, en las escuelas y las políticas de repartir, de accesibilidad a conocimientos también en materiales, no solamente a través del proceso de la digitalización, ¿no?, en materiales concretos, físicos y en el acceso a los libros, ¿no?, que es muy precario. Poder, exactamente, tener acceso a un libro. ¿Dónde nace el amor por los libros? Sí, en la escuela. En la escuela, la en las alergia bibliotecas, también, me dicen. en las pero... hermosas... La alergia también, pero es la escuela, el espacio como para poder vencer las esa alergia bibliotecas, también, ¿no? Hay muchas bibliotecas populares en Argentina, muchísimas en todas las escuelas. Hay bibliotecas escolares, hay bibliotecas en los barrios de la sociedad de fomento, siguen siendo un lugar, un núcleo fundamental, sobre todo de compartir conocimiento. Así que vayan a las bibliotecas. Totalmente. Vamos a la siguiente placa para poder ver otros detalles que también plantea este proyecto enviado por el Ejecutivo. El proyecto, además, ratifica la vigencia de la paritaria nacional docente, es decir que, insisto, no es que solamente esto plantea un incremento en la inversión, sino que también interpela al resto de los protagonistas de la comunidad educativa. Ratifica la vigencia de la paritaria nacional docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y también el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Por otra parte, plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa. Además, en el nivel inicial plantea la ampliación de la cobertura, es decir, universalizar las salas de 3, 4 y 5 años e iniciar los procesos de cobertura para salas de 2 años. Para eso prevé la construcción de nuevos jardines de infantes y de jardines maternales para las niñas y los niños de 45 días a 2 años. Un tema que seguramente mañana va a saltar cuando esté PERSIC, porque ahí hay toda una discusión respecto a la ejecución de las partidas presupuestarias este año para parte de los objetivos de la ley que se pretende reformar. Así que... Sí, y también se vincula esto con la ley de tareas de cuidado y con la ley sobre jardines maternales en los lugares de trabajo, que también se fue discutiendo en algún momento respecto de los comités de salud y de seguridad, ¿no? Porque se debe cumplir con la construcción de jardines, de salas de cuidado para las infancias en los lugares de trabajo, como también una manera de acompañar a los padres y a las madres en su trabajo diario, ¿no? Y así ir liberando la escolarización también de los centros de cuidado de las infancias. Creo que esos temas también pueden ser también una oportunidad para PERSIC, pero también una oportunidad para los integrantes de la Comisión de Educación que vienen siguiendo el tema y que seguramente le van a hacer algunas preguntas al respecto. Vamos a la siguiente placa para poder desarrollar lo que tiene que ver. Hablábamos recién de lo que plantea para el nivel inicial. Bueno, en el caso de la formación docente, también propone potenciar programas de desarrollo profesional. Estamos hablando de postítulos en primeras infancias, algo que tiene mucha demanda en el mundo educativo en este momento, trayectos formativos y tramos de formación sincrónicos que puedan garantizar una capacitación permanente de nivel nacional, con respaldo nacional y que pueda llegar precisamente a las comunidades educativas de cada una de las provincias. Otro de los temas que para el nivel primario propone asegurar un mínimo de 25 horas semanales de clases para todos y que al menos el 50% acceda a escuelas de jornada completa para asegurar la enseñanza de una segunda lengua en los niveles primarios y secundarios, ¿sí? Así que, insisto, estos cambios van de la mano de una reconfiguración de la matriz presupuestaria, lo que sostienen en economía y en educación especialmente, y que posiblemente lo escuchemos mañana de boca del ministro PERSIC, es que lo que está buscando es que
este proyecto pueda reunir algunos acuerdos para poder mejorar el nivel básico en temas específicos, 190 horas de clase, la extensión de las 25 horas semanales, que el 50% pueda acceder a jornadas completas, digo. Sí, más allá dijo robótica y bueno, ahí hay un tema porque algunos dicen, chicos. bueno, pero eso dista mucho con la realidad de la escuela actual, que esta es otra de las discusiones. Otros contestan que no tanto, me parece. que ahí hay una gran diferencia con respecto a la aplicación en distintas provincias y que a partir de lo que ha sido el escenario de la pospandemia, acá hay un elemento muy importante, a partir del escenario de la pospandemia, la articulación entre el Ministerio de Educación Nacional y los Ministerios de Educación Provinciales se está dando en otro tono. Es decir, que esta es una coyuntura propicia para poder sentarse a discutir uno de los temas que habitualmente quedan afuera de la agenda electoral. Vamos a la siguiente placa ya para ir transitando la última parte de este informe. Habíamos hablado del nivel inicial y también de las propuestas de formación para la comunidad docente. Bueno, en el nivel secundario, este proyecto incorpora el dictado obligatorio de robótica, lo que decías vos, Amanda, y programación en el segundo ciclo, y generar espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo, es decir, prácticas formativas, pasantías, tutorías, mentorías y proyectos didácticos. Respecto a la educación superior, a la formación universitaria, el proyecto busca ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales y acortar la duración de las carreras. Es decir que este plan de financiamiento afecta no solamente a la discusión con las provincias, sino que también se mete en lo que puede de la formación universitaria sin pasar a llevar la autonomía universitaria, ¿no? Sí, esto que último que decías del acortamiento de las carreras, una discusión que viene ya desde hace muchas décadas y que es muy difícil su implementación, en la discusión también de la forma que está organizada la vida universitaria en Argentina, la autonomía universitaria, donde estudiantes, docentes, graduados van completando y van articulando, discutiendo políticamente los programas de estudio. De hecho, mi carrera, la carrera que hicimos muchos acá de comunicación en la UBA, tardó como 20 años el plan de modificación del plan de estudio y finalmente se aprobó en el Consejo Superior este año, en el semestre anterior, y ya no es obligatorio, por ejemplo, la tesina para los graduados de Ciencia de la Comunicación en la UBA, ¿no? Pero recuerdo, desde que yo empecé la facultad hace 1000 años, veníamos dando esa discusión. De hecho, quienes lograron ese debate fueron muchos de mis colegas y compañeros de estudio. ¿Les parece que repasemos cómo fue este proceso en los 40 años de democracia? Queremos, a través de el área audiovisual de la Cámara de Diputados de la Nación, recordar 40 leyes que cambiaron la vida de la Argentina. Una de ellas es la Ley de Financiamiento Educativo, que se aprobó un 14 de diciembre del año 2006. Estaba en ese momento defendiendo este proyecto la diputada Blanca Osuna, que mañana va a estar como presidenta de la Comisión de Educación también dando este debate, acompañando al ministro Jaime Persic. ...26.206... Educación Nacional... ...2006... La Ley de Educación Nacional regula el derecho de enseñar y a aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Establece que la educación es obligatoria para todos los argentinos y argentinas desde los 4 años y la organiza en 4 niveles: inicial, primario, secundario y superior. Esta ley, aprobada en diciembre de 2006, busca resolver los problemas de fragmentación y desigualdad que afecta al sistema educativo, y una de sus particularidades es que dispone como obligatoria la enseñanza en todas las escuelas del país de al menos un idioma extranjero. Además, establece que el presupuesto destinado a educación no puede ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno. Esta es la base de la que van a comenzar a hablar mañana en la presentación del proyecto que ingresó hace algunos días atrás oficialmente y que será parte de la campaña también electoral, como se terminan las posibilidades
de que el Ejecutivo, a través de su ministro candidato, haga anuncios para no generar una desigualdad con el resto de los candidatos y las candidatas. Me parece que se traslada todo acá a la Cámara Baja, donde hay muchos proyectos que impulsa el Ejecutivo, que viene poniendo en discusión también con las políticas de redistribución de los ingresos en esta etapa de la campaña, y va a haber muchos voceros y voceras, me parece, ¿no?, para dar esas discusiones, y que va a ser una buena caja de resonancia y la va a tener muy activa la Cámara en las próximas 2 o 3 semanas. Exacto, totalmente. En un contexto, en un escenario que resulta inusual en este momento, pero que también habla del capítulo legislativo de la apuesta del oficialismo de construir un ministro candidato, ¿no?, en este escenario. Me parece que una parte de eso va de la mano con el escenario legislativo, lo que implica instalar algunos temas, los costos y beneficios de avanzar en ese debate, y ver además en esta etapa, cuando ya estamos transitando el último mes antes de las presidenciales, hasta dónde se va a extender eso, más teniendo en cuenta que ahora viene el debate de propuestas que ya lanzó el Ejecutivo sobre el filo del límite que establece la legislación electoral para poder hacer anuncios con fines proselitistas. Y Gaby, también en la discusión con la oposición, ¿no?, con todo esto. Bueno, es que justamente me parece que hay 2 temas que ingresaron ayer, como es el de financiamiento educativo y el de compras sin IVA, que pone en una situación complicada o incómoda a parte de la oposición, sobre todo a Juntos por el Cambio, como sucedió con la reforma del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque es difícil decir que se está en contra de aumentar las partidas destinadas a educación. Como recién explicaba Mardones, la idea es que se lleve al 8% del PBI en 2030, y la verdad que es difícil para cualquier espacio político, sobre todo en el contexto de una campaña electoral, decir que no se está de acuerdo con eso simplemente porque se está discutiendo en el marco de una campaña. Y el otro tema, que es una medida de gobierno que se lanzó, pero que al mismo tiempo se quiere discutir aquí en el Congreso, también es incómodo para quienes quieran plantear que no están de acuerdo que se compre sin IVA, que se haga el reintegro del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria. Primero porque es una medida que el propio Mauricio Macri llevó adelante en los últimos meses de su mandato, entre lo que fueron las PASO y las generales. Ya en ese sentido es complicado justificar por qué se está en contra, pero al mismo tiempo es algo con lo que Juntos por el Cambio viene estando de acuerdo, con todo lo que tiene que ver con baja de impuestos o la modificación, justamente en el sentido de que el tributo no recaiga sobre los consumidores. Entonces, ahí se les complica el debate. Y sí me parece que el oficialismo, en ese sentido también, está viendo que es posible hacer alianzas en algunos temas, como por ejemplo estos, que lo que vimos con ganancias fue que pudo hacer una alianza, digo entre comillas, alianza, porque fue una coyuntural, también ahí, con sectores de la izquierda y de la derecha que integran aquí la Cámara de Diputados. Bueno, ¿podrá hacer lo mismo con estos 2 temas? Con el tema de financiamiento educativo, estimo que La Libertad Avanza es muy probable que no quiera acompañar por las propuestas que viene haciendo respecto a justamente la privatización de todo, exactamente, digamos. Y en el caso de la izquierda es probable que pueda llegar a acompañar un tema así. ¿Qué pasa con el tema del IVA? ¿Podrá tener el acompañamiento de la izquierda y de La Libertad Avanza? Como pasó con ganancias. Claro. Bueno, ahí y la otra pregunta, Gaby, creo que tiene que ver también con el tema educativo, porque en el tema educativo, y ahí hay una coincidencia con el radicalismo que sigue siendo muy inquietante en Juntos por el Cambio. 2 hitos previos a lo que puede ser la prueba de mañana. Uno, la decisión de un sector del radicalismo de no impedir que avanzara el Plan Nacional de Ciencia 2030. ¿Sí? La presencia de Manes. La presencia del titular de la Comisión de Ciencia y Técnica, Facundo Manes. Dania Tabela. Diputado del radicalismo, Dania Tabela, de Evolución Radical.
Primera señal, porque habilitaron que hubiera un dictamen, es decir, que ese proyecto está en condiciones de llegar al recinto. Tiene una característica similar con el proyecto de financiamiento educativo, también implicó la presencia de un ministro, vino Daniel Filmus ya hace un tiempo. Dos veces vino a defender el proyecto, se armó de paciencia cuando se cruzó la coyuntura electoral, y el otro elemento sucedió en la última sesión y tiene que ver con los respaldos a la creación de distintas universidades. El hito de la negociación respecto a las universidades, más el antecedente del Plan Nacional 2030, y habla de que parece que hay algunos ríos subterráneos en materia educativa que podrían volver a interpelar la solidez de los conceptos que hay en Juntos por el Cambio para oponerse a proyectos de este tipo. Claudio, déjame agregar a eso que lo que vos estás contando resultó tan fuerte para el interior de Juntos por el Cambio que hubo fuertes cruces entre el radicalismo y el expresidente Mauricio Macri. Hablando, ¿no? Mauricio Macri dijo, bueno, parece que el populismo es contagioso. Le respondieron desde el radicalismo, el propio titular de la UCR, Gerardo Morales, le respondió también Emiliano Jacobiti, integrante de Evolución Radical. Claro, sí. Exacto. En ese sentido, así que, bueno, hay que ver esto que dice Claudio, hasta dónde puede llegar ese tipo de negociaciones que se están haciendo. Y además también me parece que esto pone otra vez la discusión sobre la relación con los gobernadores, como decías, del financiamiento educativo y los diputados y diputadas que responden a los gobernadores que acaban de ser electos también, ¿no? Ahí hay una vinculación donde por lo menos Vidal y Figueroa se suman. Hay una mini provincia ahí, hay una mini provincia. Un nuevo bloque. No, digo una mini provincia porque estamos hablando de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En ese contexto, una voz de mucho peso que estamos hablando posiblemente de la principal autoridad en las sombras de Evolución Radical, porque su principal, el jefe del bloque es Rodrigo de Loredo, pero estamos hablando de la figura más importante en términos de lo que implica eso. Un diputado nacional que además es vicerrector de la universidad pública más grande del país, que en ese contexto viene sosteniendo esas decisiones en materia educativa que siguen siendo materia de controversia dentro del bloque de Juntos por el Cambio y también dentro de la coalición opositora en un momento en donde están tratando de ordenar las diferencias en Juntos por el Cambio, y este tema es un tema de controversia pública entre el expresidente Mauricio Macri y el radicalismo. Y obliga a tomar posición sin duda, que venga un ministro hace que tenga que tomar posición. La discusión puede estirarse un poco más, una jornada más por ahí, para llegar justo antes, bueno, la expectativa que tiene también el presidente de la Cámara, ¿no? Del bloque oficialista, ¿no? De poder sesionar los primeros días de octubre, antes del feriado largo, antes de la elección del 22. Me parece que hay temas, o estos temas pueden llegar a generar algún tipo de relación, ¿no? Para conseguir los 11 que necesita el oficialismo para tener quórum, y un poquito más, si se puede, para ampliar el margen y que no sean 129. Para que no esté todo tan ajustado. Justito. Vamos a repasar un poco el pensamiento de los diputados y las diputadas. Saben que estamos transitando los 40 años, los primeros 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, y tenemos el testimonio de varias diputadas, en este caso la diputada Mónica Litza y la diputada Mónica Fey. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años, bueno, pasaron muchos proyectos y pasaron muchos momentos históricos distintos. Yo creo que el tema del feminismo es muy importante y muy relevante en estos 40 años, ¿no? Empezando por todo lo que ocurrió en los 90 con la ley de cupos y que después fue creciendo a transformarse en las leyes de paridad que existen a nivel nación y prácticamente en todas las provincias, salvo dos que vamos camino a que también tengan su ley de paridad, y no solamente en el ámbito legislativo sino también en los ámbitos de toma de decisiones, el avance de las mujeres en las empresas públicas del Estado, en los directorios, en
en los sindicatos y en los poderes ejecutivos. Ya no realmente nada se puede hacer sin mujeres, así que creo que uno de los grandes logros de la democracia de estos 40 años es la participación femenina y bueno, creo que todavía no llegamos a nuestro techo y vamos por mucho más todavía. Este año cumplimos 40 años de recuperación de la democracia y la verdad que todos y todas hemos aprendido que en el debate político, que en la posibilidad del funcionamiento de las instituciones podemos avanzar en una sociedad con más reglas, con más oportunidades, pero también sabemos que tenemos con más derechos humanos, con libertad, donde no nos maten por pensar diferente, donde no nos encarcelen ni nos secuestren por pensar diferente. Hemos ganado en derechos de libertad, pero también creo que todos y todas sabemos que aún nos falta mucho, que construir una sociedad con igualdad significa tener trabajo, tener vivienda, tener derechos de salud, educación. Quizás sean los desafíos que debemos enfrentar y que estos 40 años de democracia nos dan la fuerza para decir que podemos mirar hacia adelante y en un país con libertad construir la igualdad. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años de democracia que cumplimos en nuestro país, quiero celebrar que los argentinos hemos aprendido de lo más duro, lo más difícil que hemos pasado cuando no la tuvimos, cuando perdimos muchos compañeros que lucharon por sus ideales, y hoy tenemos que lograr que las nuevas generaciones, que la juventud aprenda del valor del disenso, que entendamos que quien no piensa como nosotros o quien está en otro partido político es un circunstancial adversario político y podamos superar las grietas, podamos entender que hay temas que nos unen a los argentinos y que esos temas que nos unan nos permitan tener políticas de Estado que perduren en el tiempo y que hagan que la Argentina pueda volver a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas como fue la crisis del 89, la crisis 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy feliz, me pone muy feliz que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le pasó en democracia. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país, porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan, indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. Sin lugar a dudas falta mucho más, falta calidad política, falta fortaleza en nuestras instituciones, pero yo tengo una visión absolutamente positiva porque Argentina es uno de los países latinoamericanos que más ha avanzado en la calidad de vida de su gente y que hoy tiene sistemas públicos de atención de salud y de educación que son las fortalezas de nuestro sistema democrático. Entonces, mejores políticos tendremos a la hora de que elijamos mejor, de que tengamos más oferta, de que se abran los partidos, de que haya más participación política, pero también comprendiendo que la política la hacen los ciudadanos y las ciudadanas argentinas.
Creo que muchos de ellos dicen que los problemas somos los políticos, pero también estoy convencida que también somos la solución. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan son quienes toman decisiones y son quienes los argentinos y argentinas eligen para estar en esos lugares. Entonces, cuando las instituciones se fortalecen, funcionan mejor, y cuando tenemos más independencia y garantías de que la división de poderes establecida en nuestra Constitución funciona como corresponde. La diputada Carolina Moisés, de la provincia de Jujuy, del oficialismo, antes el diputado expert de Avanza la Libertad dentro de Juntos por el Cambio, de la provincia de Buenos Aires, y principio de esta última tanda de diputados hablando sobre los 40 años de democracia, Ramiro Fernández Patri, del oficialismo de la provincia de Formosa. De todos estos territorios nos vamos ahora a nuestra próxima entrevista y la presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Herrera por este ratito aquí en la tercera edición de DTV. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Queríamos aprovechar para conversar contigo porque vas a tener comisión de presupuesto esta semana. Van a estar hablando de compras sin IVA, esta política del Ministerio de Economía que se puede transformar en ley, ¿no? ¿Cómo ves el debate? ¿Pensás que los bloques opositores se pueden sumar a apoyar y acompañar esta iniciativa? Bueno, ojalá que sí. La verdad que es una excelente iniciativa por parte del Gobierno Nacional, por parte del ministro Sergio Massa. Es una excelente iniciativa que, por lo menos en provincias como las nuestras, es muy superior al tema de impuesto a las ganancias, ¿no? Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. Bueno, me parece que todo lo que tienda a acompañar un momento complicado de la economía, es bienvenido. Me parece, no veo a la oposición. Creo que el Estado le vuelve a dar, o el gobierno le vuelve a dar una oportunidad a la oposición para que acompañe estas medidas que tienen claramente un destinatario que es la gente, ¿no? Lamento no haberlo, que no lo hayan podido hacer en impuesto a las ganancias. No era el impacto en el déficit, en el impacto fiscal, no era una excusa absolutoria para decir que no iban a acompañar esta medida. Me parece que una medida claramente que beneficiaba a 800.000 personas, que ya las últimas 800.000 personas, porque más de 2 millones de personas fueron dejando de percibir el impuesto a las ganancias cuando se le fue aumentando la base imponible. Que ahora no lo acompañen, la verdad que no me parece, pero bueno, estamos en un momento político donde se fijan posiciones políticas y donde que más allá de las posiciones políticas, me parece que la que está en el medio, que es la gente, mira, ¿no?, para un lado y para el otro. Yo espero que nos acompañen, no tengo otra sentimiento, ¿no? Diputado, otra expectativa, sí. ¿Qué tal? Gabriela Vulcana lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo está, Gabriela? Uno de los argumentos de Juntos por el Cambio para no acompañar en su momento lo que fue la reforma del impuesto a las ganancias, y que un poco también van en esa línea con la medida que se adoptó para el reintegro del IVA, es que son medidas que generan más inflación, que pueden generar más inflación. ¿Qué mirada tiene usted sobre este tema? Mire, en momentos como este, donde la economía tiene ciertas
tensiones. La verdad que hablar de estamos en una inflación del 110%, 120% anual, ¿no? Que no tomemos este tipo de medidas que claramente van acompañando un proceso, que van por lo menos siendo un acompañamiento a un proceso inflacionario bastante importante en la Argentina, que por otro lado tenemos que controlar. Tenemos una deuda pendiente con eso, sí, claramente que tenemos una deuda pendiente desde el gobierno oficialista, ¿no? Desde la coalición oficialista tenemos una deuda pendiente con esto, pero eso no puede ser óbice para que no acompañemos estas medidas que claramente benefician a la gente, ¿no? Me parece que hay otras medidas paliativas para mermar o para descender o para enfriar un poco el tema de la inflación, pero no justamente estas medidas que tienden claramente a beneficiar al empleado y al empleado, por sobre todas las cosas, y al ciudadano de a pie con la devolución de impuestos al valor agregado, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? Diputado, le quiero hacer una consulta por fuera de la coyuntura inmediata de los debates que se vienen y que tiene que ver con la famosa separata. ¿Por qué se lo digo? Porque, bueno, el ministro candidato Sergio Massa sigue hablando de que una forma para abordar lo que va a ser la discusión del presupuesto, para poder garantizar que tenga superávit, va a pasar por discutir lo que son los gastos fiscales, es decir, los impuestos que el Estado Nacional deja de cobrar por distintos beneficios, ¿no? Eso, 4,9% del PBI, ¿no? Lo mencionó Massa, pero también lo mencionó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este sábado en la clase que ofreció en la Universidad Metropolitana. Hay tiempo, obviamente, porque hasta después de las presidenciales no se va a entrar a debatir eso, pero desde su punto de vista, ¿cómo se va a poder articular esta discusión de la separata que por una parte incluye una cantidad importante de exenciones para distintas actividades y por otra parte también incluye el beneficio para que los jueces no paguen ganancias? Entonces, desde su punto de vista, viendo que usted está siguiendo con detalle la coyuntura de la Comisión de Presupuesto, ¿cómo cree usted desde su punto de vista que se va a poder sintetizar ese planteo? Mire, yo le voy a contestar con algo muy gráfico y que ha sido una constante en nuestro gobernador, en el gobernador Quintela, porque ha sido blanco de críticas durante mucho tiempo. Las largas filas que se hacían en la puerta de la residencia, en la casa de gobierno, de las decisiones muchas veces que ha tomado Ricardo Quintela con respecto a los recursos de la provincia, ¿no? A dónde ponía los recursos de la provincia. Y ha sido muchas veces criticado, hasta tildado de demagogo o de, otras palabras, otros adjetivos calificativos, pero generalmente el de más significativo, el de demagogo, porque le daba la plata a los que, o le ponía la plata a los que menos tenían, ¿no? A la persona que más necesitaba. Distintos programas o planes iban destinados a esa gente. Y él lo describía gráficamente, ¿no? Esta gente que por ahí pide, piden para una ayuda económica, piden para poder alimentarse, o piden para poder mandar a sus hijos a la escuela, es la misma gente, o sea, el mismo pedido lo hacen gente de cuello blanco, con corbata, que va y le pide en otra audiencia, en otro momento, le pide que le disminuya el riego, que le subsidie la luz, que le subsidie que le subsidie la electricidad en el campo. Bueno, eso me parece que es en dónde decidimos poner la plata. ¿A dónde decidimos poner la plata? Que todos piden en la Argentina. Todos le piden al Estado. De alguna o de otra manera, todos le piden al Estado. Pero, diputado, lo que sí, nosotros siempre presentamos ese pedido o esa plata que ponemos en asignaciones universales, esa plata que pedimos en
en el tema previsional, en la moratoria previsional, esa plata que ponemos en los planes sociales, esa plata como algo, como un gasto excesivo, ¿no? Como un gasto, como un déficit importante de esos gastos. Y no tenemos en cuenta estos gastos que está diciendo en la separata, que también tienen que ver con excepciones fiscales y que son a otros sectores que por ahí piden de otra manera, pero piden. Le quería preguntar, Y me parece porque que justamente en la separata aparecen regímenes de producción, ¿no? De promoción, de excepción impositiva de producción. Repasábamos la producción de biodiesel, la producción ovina, la producción automotriz. Todos regímenes que tienen que ver con la producción y la promoción. ¿Cómo pensar entonces que tarea a hacer de sintonía fina, de bisturí, de tarea quirúrgica para saber qué se puede reducir de esos casi 5 puntos del PBI? Porque tampoco se puede afectar la promoción de producción, donde se está buscando mejorar la performance exportadora, cuando está pidiendo a los empresarios que también contraten de manera regular a trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo pensás o te ideás que se puede trabajar con esa separata para poder ir disminuyendo algunos puntos del Producto Bruto en el déficit que se genera, ¿no? Primero teniendo en claro esto, ¿no? Que todos piden. En base a esto, a que todos piden, tratemos de que cada uno reciba un poco y que no reciban los mismos todos, ¿no? Es decir, que cada uno reciba un poco, entonces ahí sí vamos a poder hacer una sintonía, ahí vamos a poder nosotros equilibrar algunas cuestiones que están desequilibradas y bueno, y ahí podemos destinar los fondos o decir, bueno, estos fondos los afectamos para esto, estos fondos los afectamos para esto, aumentamos un poquito acá, bajamos un poquito acá, pero sí entendiendo de que toda la gente tiene que estar adentro. Eso me parece que es ahí donde tenemos que... Es una forma de contrarrestar el discurso de que los planes sociales son muy caros para el Estado. Es una manera también de dar cuenta por dónde va la plata. Creo que la vicepresidenta ha sido muy explícita en su explicación didáctica en el último mensaje que dio el sábado, ¿no? Y vio cuál era el porcentaje de los recursos. Lo podemos ver no solamente ahí, en el informe de la Oficina del Congreso, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, está claramente explicitado cuánto es el porcentaje que se destina del PBI a los planes sociales. Y no tiene nada que ver, o ni siquiera ni por cerca, es más o menos del porcentaje, por ejemplo, de lo que se destina al pago de la deuda externa o al pago de intereses del pago. Entonces, bueno, si nosotros lo presentamos de esta manera, y obviamente que vamos a tener, o lo presentamos mal y lo comunicamos mal frente a la sociedad, obviamente que vamos a generar un rechazo o vamos a generar una mirada disvaliosa respecto de los planes sociales o de la moratoria previsional. Ahora, si nosotros frente a esto lo clarificamos o lo explicamos didácticamente, nos vamos a dar cuenta de que lo que se está afectando es una pequeña porción del presupuesto. La última. Ahora, usted habrá visto, diputado, y con esto termino este tema, pero usted habrá visto que en ese 4,9% hay una parte que tiene que ver con los regímenes de promoción industrial. Uno de los temas es Tierra del Fuego, pero no es el único. Estamos hablando más de 15 regímenes. También está el financiamiento de los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras. Digo, hay un largo listado. Y por otra parte están algunos beneficios, como el caso de que los magistrados no paguen ganancias. ¿Por dónde cree usted que va a ir el debate? Porque ya desde el año pasado empezó a quedar un poco más sobre la mesa un tema que venía en todos los presupuestos. Ahora va a volver a quedar sobre la mesa, pero llega el momento de elegir. No le pido que se la juegue, pero sí, ¿por dónde cree usted que va a venir la mirada respecto a la separata? No, yo me parece que nosotros lo que tenemos que... No es una mirada unívoca, ni siquiera es la voz del bloque, ¿no? No, totalmente personal. ¿Qué te gustaría que se tenga que reducir?
Yo, sinceramente, si vos me preguntás, vamos para la... Yo afectaría los intereses de los más poderosos, no es otra... No tengo otra mirada con respecto a esto. Y inclusive, hay regímenes que también rozan a la provincia de La Rioja, que tienen que ver con unas promociones. Bueno, no, pero mira, si eso también tenemos que tocar, o si eso también hay que afectar, pero para poder sostener una base de gente que quede incluida, la verdad, voy por esa, no, siempre iría a favor de los que menos tienen, pero siempre, ni lo dudaría. Bueno, gracias, diputado. Tenemos que cerrar la entrevista porque nos tenemos que despedir ya, nos quedan muy poquitos minutos, pero lo vemos seguramente el jueves por aquí y ojalá tengamos un ratito más para conversar en profundidad otros temas. Hasta la próxima. Bueno, que tengan muy buenas noches, hasta luego. Adiós. Chau. Llegamos ahí ya con el último aliento al programa. Queríamos hablar con el diputado Herrera porque va a estar en la comisión, es un tema importante y hay que empezar a ver por dónde va a ir esa movida de la separata porque desde la coalición cívica lo que quieren es que se disminuya, que se termine el régimen o que se revise el régimen de Tierra del Fuego. Han presentado proyectos en ese sentido. Dentro del presupuesto aparece como el régimen con mayor cantidad de impacto, ¿no? En términos de los recursos. Pero la idea es entrar en detalle en cada uno y ver qué cositas se puede ir ajustando ahí. Así es. Veremos si pasa o no pasa. Sí. Ya, bueno, vamos a tener muchos debates en las próximas semanas, más allá de que está todo concentrado en lo que es la campaña electoral, pero está totalmente entrecruzado, ¿no? Me parece que ese es un nuevo escenario que se viene para acá. Gracias, Gaby. Gracias, Claudio. Los veo en estos días. Muchas gracias. A ustedes los dejamos con la continuidad informativa de DTV. Chau. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.